Adelante y bienvenidos a este nuevo episodio del Equilibrio del Puente. Mi nombre es Leandro, como ya sabrán, y si no saben, bienvenidos sean. Y estoy en compañía, como no, de Natalia. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Lean, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia desde el otro lado que nos están sintonizando en este nuevo episodio del Equilibrio del Puente. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, o en el momento en el que nos estén viendo, porque si son como yo, puede ser a cualquier hora. Sí, como yo también, después de las 10. Abrimos De la después de las mañana, 10. de la mañana o de la noche. No, de la mañana siempre. A la noche no. No sé, nunca se sabe. ¿Cómo te trata el calor? Estamos bien preparándonos para recibir la ola de calor que están pronosticando desde las redes sociales y el Servicio Meteorológico Nacional para la semana que viene, que creo que andamos entre los 40 y los 42 grados aproximadamente, así que Creí que decías ventilador y aire acondicionado a full. sí, sí, vamos a ver cómo lo pasamos. Hoy zafa bastante. Seguramente se Hoy escucha algún ventilador de fondo, pero no importa, perdónennos. sí, y para los que no nos están viendo y nos sintonizan de Spotify, no van a ver los ventiladores, no aparecen en cámara, así que no se están No, perdiendo esta. no, no, nada de eso, nadie se desnuda acá por ahora, pero como hablábamos recién off the record, si hay plata de por medio, lo charlamos. Antes de nada, para empezar, recuerden suscribirse a las redes sociales, síganos acá, den me gusta sin haber visto el programa, compártanlo, y si a alguien le cae mal, también sigan compartiendo para que sufra, como dije antes. Nos pueden seguir en Twitter como... @ el equilibrio, guión No, bajo puente. no, ¿No? es ¿Cómo en es? Twitter. No, equilibrio-pueden. Va a estar apareciendo igual. Y en Instagram, No me lo sé. Presenté lo hizo. En Instagram, No, en pará. Instagram como el equilibrio del. El equilibrio. El equilibrio del. No, Recuerden que tanto en Spotify como en YouTube aparecemos como el equilibrio del puente. Así que también búsquennos por todos lados y aprovechen a seguirnos. exacto. ¿Estamos bien, señorita de las redes sociales? No, algún día me las voy a aprender. Pasa que son diferentes y a la vez muy parecidas. Entonces digo, ¿cuál es Twitter y cuál es Instagram? Tiene más sed que un perro, boludo. No, terrible, terrible. Acá necesito la gorrita, ¿viste, Domero? El programa anterior hablábamos sobre el poder del deseo, y en este caso vamos a charlar sobre tal vez el medio principal para ese deseo, que es la palabra. Entiéndase la palabra en primer lugar, cómo la utilizamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo les hablamos a los demás, y si nos comunicamos correctamente. Y al final, para adelantarnos un poquito, ¿qué sucede cuando esa comunicación, por un lado, falla, o por el otro lado, no existe, y solamente aparece la interpretación? Así que me lleva a la primera pregunta. Nati, ¿vos crees que nos hablamos bien? Y eso depende de cada uno. Yo creo que pasamos más por el eje personal cuando estamos realizando alguna actividad o cómo nos educaron o cómo nos criaron o en el entorno, en el contexto donde nos desarrollamos como personas. Porque a veces uno tiende a castigarse con la palabra de forma inconsciente, porque estás realizando una actividad X, qué sé yo, ya sea preparar el mate, cocinar, o mismo realizando alguna actividad en tu trabajo, y a medida que no te va saliendo, decís, me voy a permitir estas licencias, no puedo ser tan pelotudo o pelotuda, ¿entendés? O como que nos hablamos y nos castigamos a nosotros mismos por la no realización efectiva de esa actividad. Y yo creo que hay una carga en la palabra que a veces no nos tomamos el tiempo en detener ese instante y pensar, che, ¿cómo me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo? Y cómo me estoy percibiendo también. Porque en ese momento interactúan un montones de emociones que pasamos por alto por no pensar en cómo me hablo. Y seguramente ese sea el primer punto, que es que la palabra después llega como una percepción. Quiero decir,
para traducir lo que acabo de comentar. Así nos percibimos, así percibimos el entorno, por lo tanto así nos hablamos y así hablamos al entorno. Lo que pasa es que después se crea como una rueda que no para nunca, porque si yo en algún momento no quiebro esa percepción, porque hablamos de percepción, no hablamos de realidad. El tema es que si yo me convenzo de que algo es real, lo transformo en real. Esto también viene con la cuestión del deseo y con la cuestión de la palabra. Si yo me hablara bien y deseara, vamos a decirlo así, por ahora, correctamente, haría una realidad distinta. Sería capaz de modificar la realidad, por lo menos en el círculo de uno. Siguiente. Por supuesto que para escalas mayores haría falta unión, cosa que a la humanidad lamentablemente le falta bastante, pero por lo menos en nuestro mundito, si uno cambiara la percepción, no la realidad, la percepción, cambiaría la realidad, partiendo desde esa base. Eso también me deja pensando, con lo que vos dijiste, sobre cómo nos hablamos, que estamos bombardeados constantemente por palabras que no son del todo positivas. Uno se sienta a almorzar al mediodía, pone el noticiero, y lo primero que aparece es un aviso sobre que es contenido sensible para menores, o estamos hablando del mediodía. ¿Y cómo se habla? ¿Sobre qué temas? ¿Cómo se hablan ustedes, de la audiencia, en sus grupos de chats, de amigos, cuando se juntan? ¿Sobre qué temas? ¿Qué tema es el cotidiano cuando uno va a comprar el pan? ¿Sobre qué lindo que está el día? Bueno, sí, quitando el clima, que encima es lo que es, ¿no? Pero bueno, es sobre lo lindo que está el día. La primera noticia que uno comenta es una noticia buena, una noticia positiva. No. Entonces, A veces tendemos a consumir más malas noticias y desgracias, porque es de lo que se habla también. sí. Es como los medios de comunicación instauran un tema en el día y de lo único que se habla es de eso. En los grupos de chat, en las redes sociales, si es trending topic, pero a veces el contenido es vacío. Hablamos de eso sin saber, o sea, porque la palabra está ahí siempre mediada por lo que dijo otro y no nos permitimos esta construcción interna del espíritu crítico que muchos le llaman, de poder sacar tus propias conclusiones, de tomar esa palabra y adaptarla a tu realidad, o a lo que vos creés. Entonces percibimos lo que nosotros queremos o lo que quieren que percibamos. Esa es una gran pregunta y yo creo que la podemos dejar como tarea para el final del video. Yo solo les pido que, si bien está muy bien, que dejemos como tarea para después, o en general en cada una de sus casas, piensen en el ánimo general de ahora, sin entrar en detalles. Piensen en cómo está el ánimo. Piensen en qué pasa en la calle. Piensen en cómo se habla en la calle. Entonces, ¿es importante, sí o no, partir de hablar correctamente? No hablamos solamente del léxico. Y ahí pasamos a la siguiente cuestión. ¿Cuál es la carga que yo le pongo a la palabra que utilizo? Antes te pregunté, Nati, si pensabas que nos hablamos a nosotros correctamente. Vamos a dar un pasito más allá. ¿Le hablamos correctamente a los demás? Perdón, Lean, no te escuché. ¿Me podés repetir la pregunta? Sí, que antes te había preguntado si vos creías que nos hablábamos correctamente. ¿Vos creés que le hablamos correctamente a los demás? Y a ver, yo creo que es un poco más dosificado como le hablamos a los demás. A veces solemos ser muy autoexigentes con nosotros mismos cuando nos hablamos mal, y con el otro tal vez usamos un tamiz, pero a veces le hablamos muy mal también. Es como que no somos conscientes de lo que el peso de nuestra palabra puede generar en el otro, ni el tiempo que le damos al otro para que procese lo que nosotros le estamos diciendo, porque, y reitero,
estamos atravesados en ese momento por un montón de emociones y tal vez ese día vos te levantaste mal, llegaste tarde al trabajo y te encontraste con tu pareja, con tu mamá, con tus amigos y contestaste de una forma que no es la apropiada, entre comillas, sino que se corre de tu trato habitual con el otro. Y eso eh, como que choquea y calculo que el otro se puede llegar a sentir muy mal, va a decir, pero ¿por qué me habló de esta forma? ¿Me entendés? Puede o no llegar a ser interpelado por eso. Alguno se enojará y te dirá, háblame bien, o no me hables de esta forma, o cambia el tono, estás por ahí siendo agresivo con lo que me estás diciendo. Entonces, es todo el tiempo estar mediando entre lo que digo y cómo lo digo. Es un continuo buscar la forma de no lastimar al otro, de que no se sienta amedrentado, y a veces esas cosas no las logramos. Es muy interesante ponerse a pensar en qué digo, cómo lo digo, en qué tono lo digo, si soy capaz de percibir al otro en qué momento está, porque si la otra persona se encuentra muy afectada, lo que yo le diga en ese momento lo puede elevar o mandar al séptimo subsuelo. Entonces, Es fíjate muy que importante aprender a pensar y mediar la palabra antes de decirla. A veces lo hacemos así en piloto automático y nos vamos, nos pasamos 3 pueblos. Y entonces creo que ahí hay que mediar el pensamiento y saber leer al otro también. pero volviste a usar la palabra percepción. Yo tengo que estar dispuesto a percibir. Tengo que estar dispuesto a leer el ambiente y tengo que estar dispuesto a correrme de esos ámbitos que capaz no son los mejores para mí, porque algunos no nos podemos correr. Si en el trabajo donde vos ejercés no es el mejor ámbito, a veces hay que pasarlo y bueno, pues llegaré a mi casa y poder estar en un ámbito que para mí es agradable. Pero si eso mismo lo traslado a mi lugar, ¿qué voy a percibir si para mí va a ser siempre normal? Si ese trato va a ser normal, si esa forma de hablarme y de hablar a los demás va a ser normal. ¿Qué puedo percibir de distinto? El que lo va a percibir es el otro. Si ese otro está por fuera de esos círculos, vamos a decirles negativos, para englobar, Sí. lo va a percibir y no le va a gustar. Pero por encima de la palabra, ¿cuánto pesa la intención con la que la usamos? Porque uno se puede decir, qué tonto, se me cayó la lapicera. Ya está, y no pasa de ahí. Ahora, si ese qué tonto tiene un peso y una connotación totalmente negativa, o el famoso, ya que vos usaste, uso yo, el famoso boludo, se tratan así entre amigos y no pasa nada. Y nadie piensa que el otro lo sea. Pero si yo a eso le pongo un sello negativo, va a primar la intención. ¿Y cómo llega al receptor esa intención? Entonces la palabra es vía. La palabra es el medio que utilizo para. Pero ese medio lleva lleva como carga una intención. O sea que así como cuido la palabra, tengo que controlar la intención. Fíjense cómo se les habla a los chicos. A veces no es con maldad, es simplemente, como decías vos, Nati, recién, en esa vorágine en la que vivimos y el momento de porquería que tuviste en el trabajo o en la calle, y vos llegás y lo único que querés es apagar la cabeza. Pero no nos damos cuenta del peso que tuvimos al decir lo que dijimos, como una respuesta tal vez, después hablamos o cualquier cosa. Si eso tuvo un sello negativo, si tuvo una carga negativa, va a llegar, diga lo que yo diga. Y otra de las cosas que aprovecho que las mencionaste también es ¿Sí? el tiempo para hablar. A veces no nos ponemos de acuerdo en los tiempos de, bueno, nos tenemos que sentar a hablar, ¿me entendés? Sí. En el caso, como mencionabas, de los niños, que a veces tienen una etapa donde preguntan todo, quieren saber todo, porque están descubriendo el mundo, quieren entender. Y la única forma
que ellos tienen de acceder a ese conocimiento, a esa búsqueda del entendimiento, es mediante la palabra que nosotros le podemos resolver en el momento. Obvio, es importante la experiencia y que ellos vayan descubriendo, pero también es importante la palabra y que esto vaya acompañado de la experiencia. Es como que se complementan. Absolutamente. ¿Y qué efecto puede tener en alguien hablar bien o hablar mal? ¿Qué efecto tiene la palabra? Por ¿Desde tu ejemplo, experiencia? sí, decime. Desde tu experiencia te pregunto. Yo desde mi experiencia la otra vez cuando comentábamos, tengo, gracias a Dios, estoy rodeada de muchos niños y puedo hablar desde ahí. Y una vez me encontré en una situación cotidiana donde había ido al supermercado con este niño muy particular y yo le digo, bueno, dale, elegí rápido. Y después cuando me retiré y nos íbamos, él eligió, me dijo, bueno, pero pará. Y yo le digo, bueno, dale que nos tenemos que ir. Y después cuando llegué y recapacité en mi apurada, digamos, por hacer las cosas rápido, no le di la posibilidad a él de que me diera su pensamiento, de decir, esto es realmente lo que yo quiero, o sea, yo le di una orden, ¿me entendés? No le sugerí, y muchas veces caemos en eso, en dar órdenes, en imponer, y no en sugerir, o tomamos esos 3 o 4 segundos para ver cómo le hablo, o cómo le digo. Por eso no nos referimos ni al desamor, ni a la falta de cariño. Cuando eso existe, cuando hay desamor, cuando hay falta de cariño, entonces todo esto que estamos charlando no vale de nada porque ahí no hay donde trabajar. No, en tu caso es una persona a quien amás absolutamente y simplemente fue la respuesta del momento sin ninguna mala intención ni nada. Pero es lo que decís, uno no se detiene un momento a pensar cómo llega eso. También, a veces parece que soy yo el que suena muy negativo, no es que nunca lo hacemos, pero está muy, muy generalizado. Y peor que generalizado, o de la mano, es que está naturalizado. Y eso es lo que no puede ser. Esto no es natural, es natural, pero no tendría que serlo. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso hablamos de qué pasa cuando yo me hablo mal o me hablo bien. Un ejemplo tonto, yo estoy tomando agua ahora porque tengo la boca más seca, bueno, es lo que es. Y yo me convenzo de que este agua, que es la que tomo siempre, me va a caer mal. Me va a caer mal. Y si yo me lo repito, no por repetición, sino por convencimiento, quiero decir, esto me va a caer mal, porque capaz le vi partículas, porque vino de un lugar de que no conozco, y lo pienso, me va a caer mal. Al contrario, que es el famoso efecto placebo, es el convencerme de que algo que por sí solo no tiene ningún peso, me va a hacer bien. Pero la locura de todo esto, la locura entre comillas, es que nos hace bien. ¿Nos hace bien o nos hace mal? La mente es terriblemente poderosa. Entonces, si yo me hablara correctamente para el fin, y ahí lo junto con el programa del deseo, para el fin correcto, lo voy a conseguir. Pero si yo no hablo bien, no solamente en el uso de palabras, sino en la impronta, en el sello, lo que consiga va a estar truncado. Lo que consiga va a ser impuro, si se me permite la palabra. Porque no es aquello que en mi corazón deseaba, puro. No, es lo que fui capaz de crear. Entonces, yo me quiero ver mejor, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro, quiero que mi pareja se sienta mejor, quiero que mi hijo crezca bien. Si no arranco de tener bien claras mis intenciones y de saber transmitirlas, a veces la caricia y el abrazo no alcanzan. O sea, por supuesto que tiene que estar, pero a veces no alcanza. Porque a veces uno cae en decir, no, pero Pepito le da todo a Juancito. ¿Qué es todo? Sí, y volviendo, la importancia del comunicarnos bien, o sea, dejar que esos momentos donde
uno no está con la cabeza fría, vamos a llamarlo de alguna forma, Sí. y esperar a que pase el tiempo, que yo creo que para mí es esencial y es primordial también. No solo lo que digo y cómo lo digo, sino el tiempo que me tomo en decirlo. Porque no es lo mismo hablar a las apuradas y así muy por arriba que profundizar en lo que estoy hablando y en lo que estoy diciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo y al mismo tiempo acoto, porque acá yo soy la voz negativa del grupo, en que lamentablemente vivimos en una sociedad donde no se quiere profundizar. No, incluso a veces a los que nos gusta por ahí leer un poco y estar informados, las noticias ya no se cuentan de la misma manera, sino hay como un acotamiento en el recurso de la palabra, de donde lo que importa es lo que dice el titular, y ya está, vos leíste el título, el resumen de la nota, y con eso salís a dar un debate o a intercambiar ideas y estás como fuera ¿Sí? de Y eje. fíjate que y lo hicimos real, algo que no tiene por qué serlo, o que tal vez estaba matizado, y lo hicimos real, y dimos opinión, como bien dijiste. Mirá lo que puede forjar una opinión generalizada sobre algo. Incluso los discursos, la construcción del discurso hoy, ya sea deportivo, político, religioso, está todo acotado. Es como una palabra recortada. Es como lo que importa es que impacte en el momento y ya Ah, sí, está. pero ahí dijiste lo importante. Está muy bien controlado el impacto. Porque mientras nosotros, y acá me hago cargo de lo que digo, mientras nosotros como personas, como individuos, nos quedamos discutiendo por pavadas y nos hablamos mal, aquellos que dan discursos lo controlan muy bien, ¿eh? O sea, esta información, que es tan antigua como el nombre, parece que ahora tenemos que volver a traerla. Por eso es tan importante refundar a veces, o traer cosas desde siempre, no inventar. Ya está todo inventado. Tenemos que volver a traer y a reflotar cosas que a ciertos intereses prefirieron que se hundieran. Esos otros lo manejan muy bien. Si no, fíjense cómo manejan la opinión con dos noticias. Ibas a decir algo, perdón, y te... No, 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 te estoy escuchando atentamente y asiento en lo que estás diciendo. A Asiento mí, opción. a mí cuando leo noticias o veo las redes sociales, lo que más me llama la atención es como que eh, la pérdida del discurso bien desarrollado, que se pueda entender, que tenga un hilo conductor, no, importa una oración y con eso resumimos un montón de cosas y a veces no se da el espacio para el debate, pero no un debate de discutir a ver quién grita más fuerte o quién comenta más No, picante, por así decirlo, sino es como la utilización de la palabra, yo creo que a veces la malgastamos, es como, es, sí. Bueno, se malgasta y como dice esa tan antigua frase, no se valora el silencio. Porque con el silencio también se habla. Con es el que el silencio también silencio se dice. sí es una respuesta cuando por ahí pasa en esta virtualidad que vivimos en el último tiempo, no me respondió. Y el no responder también es una respuesta. O sea, te está diciendo que no respondió, que no le interesa, vos sacarás tus propias conjeturas al respecto, pero lo que te está diciendo es eso, mirá, me parece que ahora no te quiero responder, tal vez más adelante, ¿viste? Empiezan a Y jugar otras cuestiones ahí. Pero no dijiste, responder, también es responder. usaste muy bien la palabra conjetura, porque ahí entra a conjeturar, ahí la cabeza empieza a maquinar. Entonces ya no importa lo que el otro dijo, o no dijo, no interesa, va a primar lo que pensemos sobre lo que dijo o no dijo. Entonces, Así. ¿cuál es la verdad? La verdad es la que hacemos,
la verdad es lo que es, la verdad es lo que interpretamos. Si de algo estoy convencido es que a mí en lo personal no me gusta mucho eso de que no existen hechos sino interpretaciones. A veces sí, a veces no. Pienso que algunas cosas, si bien yo soy una persona que intenta siempre buscar matices y grises, algunas cosas sí son absolutas. Y creo que los hechos son los hechos. Que después se manipulen es otra cosa. Porque se manipula sin mentir y es una mentira doble. No, viste que está ese dicho que dice también, si la historia siempre la cuenta Caperucita, el lobo es el malo, entonces Totalmente. no nos vamos Pero a meter con los cuentos ni no, nada por ahora. no, pero es el resumen de eso. ¿Pero por qué? Porque esa historia que se cuenta está cargada de emociones, de sensaciones, de punto de vista, perdón un segundo, de puntos de vista, está cargada de muchas cuestiones. Ahora, ¿es la verdad? No, eso es un punto de vista. La verdad está libre de interpretaciones. La verdad está libre de juzgar, de conceptos. Los hechos son hechos. Ahora, yo con eso puedo forjar mi realidad. Yo con eso, hablando correctamente, deseando correctamente, o no, porque también pasa lo opuesto. ¿Puedo hacer lo propio? Yo creo que sí, estoy absolutamente convencido, no sé qué pensás vos. Y yo creo que siempre hay que trabajar esa parte y reforzarla, y cuando vos sentís que estás perdiendo como la estabilidad, volver a decir, no, no, pará, tengo que reiniciar. Totalmente. Si yo muchas veces he pecado, como me lo han dicho, de pedir disculpas al no expresarme bien, por un lado es porque yo soy medio pesado con eso, con disculparme, con querer ser correcto, y por el otro, porque sé lo importante que es que el mensaje llegue correctamente. Soy totalmente consciente de eso. Ahora, no es una cuestión de pesadez, o sea, a mí no es una carga estar todo el día pensando en eso, porque no es así. Así como hablaba de naturalizar, por lo menos conmigo, si bien tengo 70 millones de defectos, sí intento que se me naturalice el hecho de pensar, tengo que expresarme, tengo que enviar el mensaje correcto. Entonces, si quiero hacer un chiste, que se entienda que es un chiste. Y yo tengo que dejar en claro y tengo que saber a quién se lo digo y cómo se lo digo para que ese chiste llegue como chiste y no como un insulto. Si yo no pienso en quién, no pienso en dónde, no pienso cómo, el chiste llegará como llegue. Ahora, quitemos el chiste y hablemos de un elogio, o hablemos de un insulto, o hablemos de una felicitación, o no importa, de un reto, de una pregunta. No puedo dejar al azar siempre la interpretación, porque si no es lavarme las manos. Pero vamos a esos pájaros. Se le Es un ocurrió lindo cierre cambiar de un día ahora, fue ese. como justo en este Hablamos, momento. hablábamos de la palabra, es un lindo cierre ese. Sí, los pájaros opinando de fondo. Que escúchame, valen más la pena. ¿Alguna cosa más, Nati? No, por ahora nos vamos a retirar y vamos a dejarlos pensando en esto que estuvimos charlando, en el poder de la palabra, en cómo nos hablamos, de qué forma nos hablamos a nosotros mismos y a los demás. No siempre podemos ser tan egocéntricos de hablar de nosotros, Y mucho sino, menos, por supuesto. eh, sino a los demás, y pensar por ahí, no tanto en la forma que lo dijo, sino en qué dijo. Porque a veces la forma no fue la correcta, pero su intención tal vez era buena, solo Y que al no revés, encontró las palabras para que sonara bonito. y al revés, palabras lindas que están cargadísimas de negatividad. Sí, Entonces, exacto. no todo lo que reluce es oro. Nati, nos estamos viendo en el próximo programa.
Nos vemos en el próximo episodio del Equilibrio del Puente. Le mandamos un abrazo grande a todos. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Activar la campanilla para que YouTube le mande un aviso cada vez que subimos un nuevo video. Hasta pronto. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.